y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues Rodrigo, si quieres venir para darnos de la palabra de esta mañana. Buenos días a todos, queridos hermanos. Es un verdadero privilegio y un gozo poder estar con vosotros. Para nosotros es la primera vez que nos reunimos en 3 meses. Hemos estado haciendo reuniones de Zoom con nuestra iglesia en Basilea, en Suiza, durante los últimos 3 meses y conectándonos alguna vez con alguna iglesia aquí en España. Para quienes no sabéis, yo soy el marido de Rebeca, que es la hermana de Marta. Así que somos cuñados de Josué y Marta. Somos familia. Y hemos estado ministrando aquí en España durante un tiempo y ahora por cuestiones de trabajo vivimos en Basilea desde hace un año. En la preciosa y bonita ciudad de Basilea. Para quien no la conozcáis, es como un pueblecito pequeño pero con forma de ciudad. Y es un país muy agradable. Allí el confinamiento acabó un poco antes que en España. Ya estamos en fase 3 y la verdad es que nos ha sorprendido un poco venir a España. Pensábamos que todo el mundo estaría con las máscaras, casi medio confinados, y hemos visto pues que ya España también está volviendo a la normalidad. Bueno, y esperemos que estos rebrotes que están habiendo por algunas partes no se extiendan a la gran mayoría del territorio. Pues hoy vamos a estar meditando en esta carta de Filipenses. Acabamos de leer una porción de esta carta que escribió Pablo a la iglesia de Filipo y la escribió desde la cárcel. Eso tiene un valor añadido, puesto que este es un hermano que está dando ánimos a una iglesia que es libre, mientras que él es prisionero por causa del Evangelio. Y en la primera parte de esta carta, que es el capítulo 1, Pablo ahí va a mostrar todo su agradecimiento y respeto a los hermanos de Filipo por todo su compañerismo cristiano que le habían demostrado. Y les anima a continuar creciendo en el conocimiento y el discernimiento. Y la connotación es el discernimiento moral de todas las cosas. Como creyentes tenemos que entender cómo debemos vivir de la mejor manera posible para la gloria de Cristo en medio de esta generación en la que nosotros vivimos. Y también Pablo les da ánimos para que puedan aprender a comportarse, dice el versículo 27 del capítulo 1, como es digno del Evangelio de Cristo. Cuando tú te encuentras una expresión así, como es digno del Evangelio de Jesucristo, es como debes comportarte, nos da a entender de manera inmediata que hay una manera digna de comportarse, de vivir conforme al Evangelio de Cristo, conforme a las Escrituras, y hay una manera indigna de vivir también respecto a Jesucristo y su Evangelio. Y la parte que hemos leído ahora mismo, el pastor Josué leía desde el versículo 1 al versículo 17, hay una porción ahí que va justo desde el versículo 5 hasta el versículo 11, en la que Pablo establece el estándar del tipo de comportamiento que debe caracterizar la vida de todos los creyentes. Hay una expectativa por parte de Dios para todos aquellos a los que Él ha salvado, para que se comporten de una manera muy determinada. Y este pasaje nos hace un zoom, nos amplía de Dios en su forma de establecer cómo debe ser la vida cristiana para que lo podamos entender bien. Me gustaría que lo volviéramos a leer para refrescar la memoria. Versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me gustaría que inclináramos los rostros y que nos encomendáramos al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por habernos dado las Sagradas Escrituras y a través de ellas darnos la oportunidad de poder llegar a conocerte a ti, Dios infinito, que estás en la eternidad y cuya gloria no puede ser contenida por la inmensidad de los cielos que tú mismo has creado. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno y bondadoso para con nosotros y por darnos la oportunidad de congregarnos en esta mañana alrededor de este texto. Rogamos, Padre, que en la dificultad que cada uno de nosotros tenemos para entender todo aquello que te pertenece, todo aquello que es santo, todo aquello que es profundo, todo aquello que es inmenso, todo aquello que es infinito, todo aquello que es eterno, que nos des la capacidad para poder entender qué quieres que aprendamos hoy de ti, oh Dios, y que el texto sea el que nos hable, y que tu Espíritu sea el que haga el texto vivo en nuestras almas. Rogamos, Señor, que nos bendigas y que estés con nosotros en medio nuestro durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Muy bien, pues pasaje del capítulo 2, versículo 5 al 11. Se trata de una descripción rica, de una descripción profunda de la humillación de Jesucristo, el Rey del universo. Y es así como he querido titular este mensaje, la humillación del Rey. Dice el versículo 8 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos describe la forma en la que Jesucristo, el Rey del universo, Dios hecho carne, se hizo hombre, se humilló a sí mismo tomando parte de una muerte maldita como la muerte de la cruz. Y son muchos los pasajes en las Escrituras que hablan de tal humillación, tanto en profecía como de forma relato histórico, como en los evangelios, por ejemplo. Lo que sucedió en la historia, y es que el milagro de la encarnación, por ejemplo, en Juan capítulo 1, especialmente en los primeros versículos, se nos dice que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que habitaba en la eternidad y hasta la eternidad con Dios. Y también Pablo, en esta carta a los Filipenses que acabamos de leer, describe el proceso de la encarnación de una manera muy detallada. Y me gustaría detenernos en contemplar una parte del cielo que Dios nos abre aquí. ¿Qué sucedió en aquellos momentos cuando Jesucristo, el Verbo, antes de ser encarnado, recibe en esa misión por parte de la Trinidad de encarnarse? ¿Y qué es lo que sucede cuando Él se encarna? ¿Y por qué se encarna? Lo primero que me gustaría destacar de este versículo es que dice la primera parte que estando en la condición de hombre. Estar en la condición de hombre, la palabra condición significa en la apariencia. Y se refiere específicamente, y creo que de forma muy gráfica lo vamos a entender, se refiere al rey que se quitaba sus ropas reales y se vestía con ropas de siervo. Esto es lo que sucedió cuando Jesucristo, el rey, el que habitaba en la eternidad, rey del universo, decide quitarse su apariencia divina, su ropaje real, y se pone una apariencia de siervo, la de hombre, cuando se encarna. Cuando Jesucristo vino a la tierra fue el momento en el que el Dios Todopoderoso veló su apariencia gloriosa de rey y cambió esa apariencia por la apariencia de su cuerpo humano. Y aunque la creación del hombre es maravillosa, según la describe Génesis capítulo 1, recordáis que cada vez que Dios hizo algo, en cada uno de los 6 días de la creación, ¿qué dijo después de cada día? Y vio Dios que era
bueno. Y lo mismo dice cuando creó al hombre. Dios creó al hombre bueno, sin pecado, con una naturaleza humana buena. Lo que quiere decir que la naturaleza humana en sí misma no es mala. Corrompió cuando se mezcló con el pecado en el capítulo 3 de Génesis, porque el hombre ejecutó su voluntad y desobedeció voluntariamente a Dios. Pero la creación de la naturaleza humana es buena, y cuando Dios, la segunda persona de la Trinidad, toma naturaleza humana sin pecado, eso es bueno. Bueno, pues lo que venía diciendo es que la naturaleza humana es maravillosa tal y como Dios la ha creado. Cuando estudias un poco acerca del cuerpo humano y cómo el cuerpo humano funciona como una maquinaria mejor que suiza, una maquinaria que Dios ha creado, en la que desde lo más pequeño hasta lo más evidente y tangible, todo funciona bien, normalmente, cuando no hay enfermedades. Pues a pesar de que esa creación del hombre es maravilloso, según describe capítulo 1, recordemos una cosa, y es que ¿de dónde creó Dios al hombre? ¿Lo recordáis? Cuando dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Esa es la bajeza de nuestra naturaleza respecto a la gloria de su naturaleza. Nosotros solo somos polvo y al polvo, recordemos que no somos ni una mota de polvo en medio de este universo. No somos ni como un grano de arena en la playa más inmensa que recuerdes. Somos menos que eso, en la inmensidad, en comparación con la inmensidad de Dios. Bueno, pues esta es la historia del rey que cambió sus ropajes reales por las ropas de un siervo y nos amó tanto, escribe las Escrituras, que se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Contempla por un momento, Dios el Rey. A veces a mí me cuesta menos entender las cosas si me las imagino en mi mente. No os voy a pedir que cerréis vuestros ojos, que respiréis lentamente y os imaginéis con mi voz tierna lo que os voy a describir. No, no hace falta que cierres los ojos, pero pensar por un momento. Dios el Rey, sentado en su trono de gloria eterna, merecedor de toda la gloria por los siglos de los siglos, decide darse y empequeñecerse a sí mismo hasta ponerse al nivel de un miembro de su propia creación, que por cierto fue formado del polvo de la tierra, y estando en esa condición dice que se humilla haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si a vosotros os sucede lo mismo que me sucede a mí, pero cuando yo pienso que es el Rey de Gloria, el que se ha humanado y que se hace obediente, él mismo se hace obediente, ¿qué quiere decir esto? Se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el hecho que se tuviera que hacer obediente hasta la muerte nos habla de que no fue una experiencia plausible. No levantó, como nosotros haríamos, la mano de voluntario para poder hacer algo que a nosotros realmente nos gusta o que nos da placer. Él se ofreció en el consejo de la Trinidad, siendo la segunda persona, para primero venir aquí a la tierra y segundo ejecutar el plan divino que Dios había diseñado desde antes incluso de que el hombre fuera creado. Para que Dios, el Hijo, se humillara a sí mismo de esta manera, requirió de obediencia voluntaria a Dios el Padre. Y es aquí donde tenemos que por un momento intentar dejar atrás toda imagen terrenal, intentar forzar nuestra mirada al cielo y entender que Dios coexiste en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en ese consejo deciden que es Dios el Hijo el que se tiene que hacer, velar, empequeñecerse, tomar la forma de su propia creación y estando en esa condición, obedecer al Padre,
Hay una sujeción del Hijo encarnado al Padre, porque lo que tenía que pasar no iba a ser para nada plausible. Recordemos que quien hizo, y de este texto, quien hizo todas estas cosas es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios eterno. Él no restó su divinidad en su encarnación. Seguía siendo 100% el que era antes de encarnarse, Dios, el Rey, pero ahora con ropajes de siervo. Había decidido dejar sus ropajes de rey para poder cumplir con la misión por la cual Dios Trino había enviado al Verbo a esta tierra. Y a pesar del oprobio y del terrible final que le esperaba, que era una muerte cruenta en la cruz del Calvario, Jesús tuvo que escoger el ser obediente al plan eterno de Dios. No es para pasarlo por encima este hecho que dice Filipenses que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. El camino hasta la muerte era un camino angosto, un camino que nadie jamás ha recorrido ni va a recorrer, puesto que él no solo se enfrentaba al sufrimiento físico de un juicio humano injusto hecho sobre él, sino que se iba a hacer frente al justo juicio que merecía el pecador, todos los pecados de la humanidad. Y era Dios mismo el que iba a ejecutar ese juicio sobre su propio Hijo. Dios el Padre ejecutándolo sobre su propio Hijo, el que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha. Se hizo obediente hasta la muerte porque era necesario que el justo padeciera por todos los pecadores, por cada uno de los que estamos aquí. Tomara en sus espaldas tu culpa y la mía, que cumpliera la obra de Dios, que era la obra de salvación, para que ahora cada uno de nosotros, contemplando esa escena terrible y a la vez maravillosa y tierna y llena de amor, podamos decir, yo debía estar en esa cruz, yo debía morir en esa cruz, pero Él murió en mi lugar. Es el Cordero que me ha sustituido, el sacrificio de Dios hecho por mí, el justo por mí, el injusto, el santo por mí, el pecador. Y Él cargó en sus espaldas en esos momentos de la cruz maldita el peso del pecado y la culpa y el castigo del pecado que todos nosotros hemos acumulado a lo largo de nuestra vida y que nuestros antepasados y los que vendrán después de nosotros acumularán. Si tú puedes poner todos los pecados y pensarlos, ¿cuánto pesan? Le comentaba a mi esposa que ha habido una charla. Yo trabajo para una empresa farmacéutica, ahora estoy en la parte de cuidados personales y unos compañeros que son científicos dieron una charla sobre el microbioma. No sé si cuántos de vosotros estáis familiarizados con el microbioma, pero el microbioma lo voy a explicar de una manera tan científica como creo que Josué explicaba la semana pasada, ¿por qué no brilla la luna cuando no hay sol? ¿Os recordáis? Pues yo soy tan científico como él. El microbioma es el conjunto de bacterias y microorganismos que viven en nuestros intestinos. Definición sencilla. Lo curioso es que si tú comparas el microbioma con cualquier otro órgano, es el segundo, si fuera, lo consideramos un órgano, es el segundo órgano más pesado de nuestro cuerpo. Pesa 2 kilos. El conjunto de bacterias y microorganismos que viven en nuestro intestino pesa 2 kilos. Piensas, wow. O si, por ejemplo, pudiéramos poner en línea todas nuestras arterias y todas nuestras venas, ¿qué extensión tendría? Creo que Alba me lo decía el otro día. ¿Recuerdas la extensión? ¿Quién me lo decía esto de mi familia? Es decir, la longitud podría dar 2 o 3 vueltas a la Tierra, sin exagerar. Y esto de una sola persona, ¿no? ¿Estamos hablando? Pues imaginaos, todo esto lo que os estoy diciendo. ¿Por qué os lo estoy diciendo? Es una buena pregunta. ¿De qué estaba hablando? Os estaba hablando de la gloria de Dios. Ah, vale, de los pecados, ya me he acordado. Microbioma, 2 kilos.
venas y arterias, puedes dar hasta 2 vueltas a la Tierra. ¡Qué gran extensión! Coge cada acto instantáneo que cada persona en este mundo ha hecho desde que el hombre, la humanidad, cayó en pecado y ponlos juntos. ¿Qué peso tiene el pecado de toda la humanidad, de toda la historia, desde el momento en que tienen conciencia por causa de sus actos y cometen pecado hasta el momento en que mueren? ¿Qué peso tiene el pecado de toda la humanidad, de toda la historia, de todas las geografías? Y ponlos en un momento, en un instante, durante 3 horas, en las espaldas de Cristo. Cuando el sol oscurece, durante 3 horas tuvo que cargar el juicio del Padre sobre sus propias espaldas. Y él era inocente, pero él decidió hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sabiendo que no debía experimentar la muerte, sabiendo que no era pecador, que no debía pagar por el pecado de su propia vida. Por eso fue el Cordero, el sustituto, el que ocupó tu lugar y el mío. Así que no pasemos por alto. Él tuvo que hacerse obediente, sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso es lo que significa la palabra obediencia, sujetarte bajo la autoridad de alguien. Todos estamos bajo autoridad. Hoy en día, la humanidad ha crecido hasta el punto de creer que no tenemos que dar cuentas a Dios de nada y que nosotros somos los que tenemos que dar cuentas de nosotros mismos. Ya no hay respeto hacia los maestros, hacia los padres, hacia las autoridades. Razones no nos faltan, pero es cierto que hay una clara filosofía en nuestra sociedad que te dice que eres tú y nadie más, que tú no te has de sujetar a nadie. Sin embargo, el rey, que se quitó sus ropajes reales y puso el ropaje de un siervo, él mismo se sujetó a la autoridad de alguien, a la del Padre. Tras escuchar, esto es lo que significa la palabra obedecer, tras escuchar las instrucciones de un superior, la persona simplemente ejecuta tales instrucciones. Lo que significa 3 cosas, que es estar bajo autoridad, escuchar lo que el superior dice y llevar a cabo las instrucciones. Eso es obedecer, así de claro. Y obedecer a la primera, obedecer a la segunda, porque sabes que vas a tener consecuencias o pues no, ya no es obedecer. Eso es lo que significa obedecer en este versículo también. Incluso Jesús, y es la maravilla, ¿no? El Rey Eterno visitó este intransitado lugar llamado obediencia, que hoy es tan desconocido por la sociedad en la que vivimos y que si nos descuidamos nos impregna y la convertimos en nuestra forma de vida también. Según este versículo, tuvo que humillarse a sí mismo, ser obediente voluntariamente para seguir el plan perfecto de su Padre. Y esto no es que su futuro en la tierra y su final fuera plausible. Fue horrible lo que él tuvo que experimentar en el juicio por el que tuvo que pasar. Sin embargo, obedeció. Así que el fin de la obediencia no justifica el no obedecer. Cuando tú ves que obedeciendo no vas a poder hacer, decir o experimentar lo que quieres hacer o experimentar o decir, eso no es justificación para no obedecer. El mismo Rey se sujetó en obediencia al Padre. El Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, vestido de ropajes reales desde la eternidad pasada, se vistió de ropajes de siervo, se humilló a sí mismo para pagar el precio de tu salvación y de mi salvación. Todo eso experimentando una muerte, cual nadie ha experimentado ni experimentará jamás, una muerte maldita, un juicio de Dios. Dios el juez, juzgando a Jesucristo. Y al principio de este versículo, de este capítulo 2, Pablo anima a los filipenses a sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Y de nuevo en el versículo 5, si os fijáis, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por un momento hemos elevado nuestra mirada al cielo y hemos contemplado lo que es imposible de imaginarse para cualquier hombre, a menos que las Escrituras, Dios a través de ellas, nos las revele. Hemos contemplado el cielo. Y ahora el pasaje, en el inicio del pasaje, el foco ahora lo va a poner aquí en la tierra. Y no solo en la tierra, sino que lo va a poner en cada uno de nosotros, porque nos está diciendo, haya pues en vosotros esta de pensar que hubo también en Cristo Jesús, en el ejemplo que acabamos de contemplar. Mientras que contemplábamos con asombro la humillación del Rey y nos gozamos en tal manifestación de su amor por nosotros. Ahora el Espíritu nos llama a la acción. Fijaos, las Escrituras se pueden contemplar de muchas maneras. Dependiendo de la iglesia a la que estás, pues hay una tendencia u otra. Hay iglesias en las que se contemplan las Escrituras con todo el respeto. Se dedica doctrina. Pero sales de la iglesia y tampoco tienes muy claro cómo debes aplicar toda esa doctrina a tu vida personal. Creo que las Escrituras son muy prácticas y en versículos como estos nos damos cuenta que así es. Ahora, el foco de las Escrituras va hacia cada uno de vosotros, hacia mí. Y dice, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Este sentir. ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? El que acabamos de contemplar, el de Cristo, el de su humillación. Así que vamos a ver cómo podemos aplicar el ejemplo de Jesucristo a nuestra propia vida. Nos insta ahora a tomar parte, no a contemplar, sino a participar de lo que nos dice el pasaje. Y a tener este mismo pensamiento que hubo en Cristo, del versículo 5 al versículo 11, para que nos comportemos como es digno del Evangelio de Jesucristo, como nos recordaba el capítulo 1, versículo 27. Fijaos que las matemáticas de las Escrituras son perfectas. Primero nos dice, comportaos como es digno. Luego nos enseña cómo es digno que caminemos. Y ahora nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Vamos a ahondar un poco más en este sentir. En contraste con el ejemplo supremo de la humildad de Jesucristo, Pablo ahora describe algunos comportamientos que no son tan dignos de Jesucristo y que deben corregirse. Y me gustaría que mientras lo leyéramos vosotros pensarais si estos son los pensamientos o los comportamientos que en ocasiones nosotros manifestamos. Yo ya os confieso de entrada que yo cumplo todos los requisitos de lo malo de este pasaje. Y ciertamente creo que son comportamientos bastante comunes. En primer lugar, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás. Fijaos en el versículo 15 que dice, que algunos predican a Cristo, ¿qué dice? Por envidia. A ver quién lo encuentra. 1:15. Y contienda, gracias. En el versículo 26 dice que algunos predican por contención. Así que cuando Pablo habla de contiendas y de vanaglorias, tenemos que ver a qué se está refiriendo, porque parece ser que Pablo, describiendo desde la cárcel a esta iglesia que estaba en Filipos, ayudándoles a contemplar las maravillas de la encarnación de Cristo, ahora se gira hacia ellos y les dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo y nada, hermanos, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Cuando tú piensas en la palabra contienda, ¿qué te viene a la mente? Alguien que se atreva a compartir. Peleas. En nuestro vocabulario son riñas, ¿verdad? Peleas, contenciones. Vamos a intentar trasladarnos 2000 años hacia atrás y a examinar la palabra que se traduce en nuestro lenguaje como contienda del griego común que se hablaba en los tiempos del Señor Jesucristo, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, en el koiné, el griego común, que se hablaba en el Imperio Romano entonces.
Y por un momento vamos a amplificar el significado de la palabra contienda. Y me gustaría que estuvieras muy atento, porque quizá te sorprenda que la palabra contienda, la riña es la consecuencia final, pero vamos a intentar ver dónde se origina la contienda. ¿De acuerdo? Y dice que la palabra contienda, es muy fácil de ver, por cierto. Hay una página web que se llama la Biblia Azul, la Biblia de la letra azul, traducido. Para los que conocéis el inglés un poco, es blueletterbible.org. Te metes ahí, buscar cualquier pasaje y ver en un señor que puso un vocabulario del griego y sus definiciones, que se llamaba Strong, puedes acceder a su diccionario y ver cómo se traduce cada palabra, de qué palabra en griego se traduce. Y eso es lo que yo he hecho. No es que yo me acordara ni siquiera de lo que significaba esta palabra. Cuando he estudiado el pasaje, he ido a esa página web y he buscado qué significa la palabra contienda. Y entonces, a partir de ahí, pues he empezado a leer. Fijaos, representa a una persona que está intentando alcanzar una posición destacada por todos los medios. ¿Verdad que no suena tanto solo a riña esto? Claro, si haces esto por todos los medios, al final acabas riñendo con unos y con otros. Pero dice, una persona que está intentando alcanzar una posición destacada por todos los medios. Se refiere a alguien que aparenta ante los demás ser poderoso, saber mucho o ser importante. Justo lo contrario que hizo Jesucristo, que se quitó sus ropajes reales para ponerse su ropaje de siervo, tomando forma de siervo. Alguien con ambiciones más centradas en uno mismo, en satisfacer sus deseos, sus intereses, que en satisfacer la de los demás. Por lo tanto, va en contra de amarás a tu prójimo. El principal objetivo del que está dominado por este espíritu de contienda es el de cuidar de uno mismo y de conseguir lo que quiere a cualquier precio, incluso a expensas de sacrificar valores, a expensas de sacrificar normas establecidas. Y para ello es aquí donde viene la definición que hoy tenemos de contienda. Para ello, si es necesario, lidiará, peleará, se enzarzará en riñas según sea necesario. Describe una actitud que es egoísta, centrado en uno mismo, completamente cegada de las necesidades de los demás. Cuando alguien manifiesta este sutil pecado, tarde o temprano va a acabar ofendiendo a alguien y muy fácilmente hará que nadie quiera hablar o estar junto a él o ella. Porque de una manera u otra siempre acaba promocionando su siempre mejor historia y acaparando la conversación. No es tanto si lo que dice es correcto o incorrecto. Fijaos, el que tiene el espíritu de contención puede estar diciendo algo que es correcto, puesto que hay algunos que predican el evangelio por contención, predican el evangelio. Lo que pasa es que su motivación no es la correcta. No es tanto lo que se dice, no es tanto lo que se hace, sino que es más bien la intención que se tiene con lo que se dice y con lo que se hace, que es lo que esta palabra nos está ayudando a entender. Sus motivaciones no son las correctas, no son las que siguen el ejemplo de Jesucristo en su gran humillación, no son las que son dignas del evangelio de Jesucristo. Aquí hay que clarificar que esto no es un problema de personalidad, sino de pecado. No hay personas que hablan más que otras. Hay extrovertidos, como Josué, como yo. Hay introvertidos, como otros de vosotros. Los extrovertidos hablamos mucho y nuestro problema es que nos tenemos que callar. Los introvertidos no hablan tanto, pero pueden tener el mismo problema de contención en sus motivaciones cuando hacen o dicen algo. Así que despejemos la duda. Esto no es un problema de personalidad, es un problema de pecado, es un problema de carnalidad. De hecho, es que no sé cuántos de vosotros lo habréis pensado, pero si te vas a la lista de los frutos de la carne, en Gálatas capítulo 5, encuentras esta misma palabra griega allí, el de las contiendas. Y además se traduce de la misma manera. Y claramente Pablo dice a los Gálatas, esto, hermanos, es un comportamiento de pecado. Es un fruto de la carne.
no es para los que andan conforme al Espíritu, sino los que han dejado que su carne domine su vida y por lo tanto su comportamiento, sus intenciones son igualmente pecaminosas y carnales. Y estos no son los que tienen el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo aquí nos está diciendo que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Y la vanagloria lo que describe es una jactancia vacía. Es una especie de jactancia que pretende promocionarse a sí misma. Es cuando alguien que no sabe habla como si supiera. ¿Te has encontrado con personas así? Dices, sí, cada mañana cuando me levanto y me miro al espejo, ¿no? Es importante que cuando empezamos a escarbar y a ir profundamente en este pasaje, que tú tengas dominio propio y que tu mente no se vaya a pensar en el claro ejemplo del vecino, sino que empieces a pensar, ¿qué de todo esto tengo yo que reflexionar sobre mí mismo? Porque lo más fácil es acordarte de la suegra, del suegro, del primo, de la prima, del cuñado, de la cuñada, del hermano, de la hermana. Y razones no te faltan, estoy seguro. Pero lo más importante y lo que va a ser realmente útil en esta mañana es que seas tú mismo el que te apliques todas estas verdades. Así, ¿cuál es el significado de la humildad de lo que nos habla el versículo 8? Que se humilló a sí mismo. La humildad parece que es uno de los temas principales de este pasaje, tal y como lo hemos visto ya en el rey humillándose. La humildad es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra significa alguien que es de baja condición, alguien que es humilde. Así que nuestra traducción traduce la palabra maravillosamente. La actitud de alguien que es sencillo, que es modesto. Alguien que no va con aires de nada. Incluso cuando es más inteligente, cuando es más talentoso que los que tiene delante, quiere ser modesto. La segunda parte de la palabra es la palabra, el verbo pensar. Así que cuando las juntas las dos, tienes a alguien que piensa humildemente acerca de sí mismo, teniendo una opinión humilde, sencilla de uno mismo, un sentido profundo de pequeñez. Es el que se acuerda que soy polvo y voy al polvo. Aunque Dios me haya dado unos grandes talentos, aunque tenga un grande intelecto, aunque sepa mucho, soy polvo y voy al polvo. Cuando me comparo con quien me tengo que comparar, que es con mi Dios, es cuando entonces tengo la correcta actitud ante la vida. Pero nuestra naturaleza de pecado, ya nos lo decía Pablo en Gálatas, se manifiesta en este espíritu de contención porque la carne, el ego, quiere ser el centro de tu propia vida. Una persona que representa esta condición de humildad, este sentir que hubo en Cristo, no se promociona a sí misma apoderándose de cada conversación para hablar de lo suyo, que siempre es mejor, sino siempre superior, o intentando probar cuánto sabe o cuánto te puede llegar a ayudar, cuán salvadora es de tu propia vida. Yo debo confesar que me he tenido que mirar en este espejo de las Escrituras muchas veces y lo continúo haciendo. ¿Hay esa tendencia en tu vida? No lo sé. En lugar de esto que acabo de describir, del que no manifiesta la humildad, el que vive en la realidad de esta instrucción bíblica, de esta instrucción divina, que dice, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ha aprendido la lección, ha aprendido a considerar a los demás como superiores a sí mismo, y en esta práctica, cuando ves a alguien que ha aprendido esta lección, en la práctica se traduce como aquellos que tratan a los demás con respeto, a los que tratan a los demás con honra, a los que guardan silencio o ceden el espacio para dejar que los demás contribuyan con sus dones y talentos que Dios les ha dado. Esta es una de las señales más características de los cristianos.
Es así como se traduce el amor en la práctica, en el que nos tenemos, el amor que nos debemos tener, en respetarnos y en honrarnos. Y todo empieza por un ejercicio de la voluntad, en obedecer lo que la palabra nos dice, que es el ejercicio que hizo Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Así que en estas palabras, Pablo está hablando de esta manera y las usa para referirse a motivaciones y comportamientos de algunos hermanos, como las contiendas y las vanaglorias, y les está diciendo que deben recordar, hermano, recuerda el ejemplo de la humillación del rey, el que se encarnó y murió en la cruz, que siendo omnisciente, todopoderoso, guardó silencio, enmudeció y no abrió su boca en un ejercicio de absoluta humildad, sujeto a la voluntad a la que Dios el Padre tenía con el fin de cumplir la obra de nuestra salvación. Recuerda a Jesucristo clavado entre cielo y tierra y la descripción que Isaías capítulo 53 da del Cordero que enmudeció y no abrió su boca. ¿Podría haber hablado Jesucristo? Por supuesto. ¿Podría haber mencionado una simple instrucción y haber aniquilado y haber vuelto al polvo del que venían a todos aquellos que le instigaron, que le insultaron? Por supuesto. Pero él sujetó su voluntad a la obediencia, a una muerte de cruz, a una muerte maldita, con el fin de cumplir la obra de su Padre. Yo a todos, ¿cuántas veces no nos encontramos en tal condición? No solo en el de las riñas, sino en el de las intenciones con una buena apariencia, pero es con un espíritu de contención, con un espíritu de buscar a uno mismo, lo de promocionarse a uno mismo. En ocasiones no es por tanto hablar, sino por no escuchar a los demás. A lo mejor tú estás haciendo el ejercicio de guardar silencio, te muerdes la lengua para no hablar y que los demás puedan hablar, para no contar siempre tu historia, que es siempre la mejor, dejar que los demás la cuenten. Pero por otro lado, no estás escuchando a la persona que está explicando su propia historia o que te está contando cualquier cosa. Eso no es respeto. Respeto es estar presente cuando el hermano o la hermana, cuando tu prójimo te están hablando y no estás intentando promocionar tu propia historia, sino entender la historia del que tienes delante. Las bases del amor cristiano se establecieron, hermanos, en un acto de humillación de nuestro Rey, y esa es la base y columna de nuestro comportamiento, el que debemos aprender. Y todo comportamiento cristiano se edifica sobre esa base del amor, que no debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y en el versículo 16, ya estoy acabando, nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta primera parte, asidos, significa agarrados a la palabra de vida. La palabra de vida nos la describe Hebreos como una espada de doble filo. ¿Y os recordáis las características que tiene esa espada? ¿Qué puede llegar a hacer esa espada? A ver si lo recordamos entre todos, en lugar de leerlo. ¿Qué hace? Corta. ¿Qué hace? Los tuétanos. ¿Dice que corta o dice que penetra? Penetra. Hasta partir el alma. ¿Qué más dice? El espíritu. Alguien ha dicho los tuétanos. ¿Qué es el tuétano? ¿Alguien puede definir lo que es un tuétano? Lo que hay dentro del hueso. Lo que viene a decir es lo más profundo de nuestro ser. Pero lo interesante es que dice, y discierne y las intenciones. La palabra de Dios no es solo una lista de cosas que debemos hacer y deshacer. Dice que la palabra de Dios, cuando es predicada, cuando la leemos, cuando la meditamos,
penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y puede llegar a discernir nuestras intenciones. No solo lo que hacemos o hacemos, si está mal o está mal, sino si la razón por la cual lo hacemos es la correcta o no. Dejemos entonces que su palabra discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones más profundas y enderece lo torcido. Este es donde os pido que cada uno se mire a sí mismo en esta mañana y tú entiendas, antes de hacer nada, cuáles son tus intenciones. Te asegures que son intenciones que son dignas del Evangelio de Jesucristo. Porque Dios nos dice que debemos tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y en contraste con esta humillación, y imagen gloriosa, está nuestra naturaleza de pecado, nuestro espíritu contencioso, el de querer ser alguien, el de querer ser querido, querer estar, el querer promocionarme a mí mismo. Y lo ignoro, falto respeto a mi prójimo, mientras que la palabra de Dios me dice que debo amar a mi prójimo y estimarlos como superiores a mí mismo. ¿Qué vas a hacer a partir de esta reflexión en las Escrituras? ¿Cómo vas a aplicar esta realidad cuando salgas de aquí y tengas que tener una primera conversación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Yo me he encontrado muchas veces explicando mi historia, que siempre es la mejor. Me he encontrado muchas veces pensando, no se enteran, yo sé de lo que hablan. Recordad que el conocimiento envanece. El conocimiento debe ir acompañado de un espíritu de humildad, que es el espíritu cristiano. Es lo que nos caracteriza y es lo que los demás las demás personas de este mundo tienen que ver en nosotros, que nos amamos de forma genuina, no solo porque hacemos cosas por los demás, sino también porque nuestras intenciones son las mejores y nuestro amor se manifiesta de manera rica cuando se manifiesta este sentir, esta manera de pensar. ¡Qué gran humillación la de Jesucristo, nuestro Rey! Yo me pregunto, ¿estoy siendo un seguidor de su humilde comportamiento? Pues vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos